Clase Determinantes sociales de salud, parte 2. Objetivos de la clase. Analizar el marco y los elementos conceptuales de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud, detallar el modelo de determinantes sociales de salud propuestos en el año 2005 y finalmente revisar las políticas de puntos de entrada para corregir los determinantes sociales en nuestro país bajo el enfoque de salud en todas las políticas. Modelo de determinantes sociales y desigualdades en salud propuestos en el año 2005 por la Organización Mundial de la Salud. Este modelo pone énfasis en los contextos sociales, económicos y políticos, así como en los determinantes estructurales que pueden originar las desigualdades en salud y la importancia del rol del Estado en la protección de la equidad. Un elemento distintivo de este modelo es la incorporación explícita del sistema sanitario y el efecto de retroalimentación desde la salud sobre la posición socioeconómica. Por ejemplo, cuando alguien experimenta una disminución en sus ingresos a raíz de una discapacidad ocasionada por el trabajo o un gasto excesivo por el acceso al sistema de salud como una fuente de inequidad. Componentes centrales del marco teórico del modelo de determinantes sociales de la OMS. Dentro de los componentes centrales de este marco conceptual, podemos identificar a las determinantes sociales intermedios o de la salud, también llamados determinantes proximales. Podemos identificar también los determinantes sociales estructurales de las inequidades en salud, llamados también determinantes distales, los que están divididos entre el contexto socioeconómico y político y la posición socioeconómica y jerárquica social de la persona. Las determinantes sociales estructurales o de las inequidades en salud son aquellas que generan estratificación y división social de clases en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos. Revisaremos a continuación el modelo de determinantes sociales de la salud propuesto por el equipo de equidad de la OMS. Podemos identificar en este modelo las determinantes estructurales de inequidades en salud, también llamadas determinantes distales, en color naranja. En color celeste podemos identificar las determinantes intermedios de la salud, también llamados determinantes proximales. Aquí se muestra el contexto social y político, incluidas las instituciones políticas y los procesos económicos, que da lugar a un conjunto de posiciones socioeconómicas, ingresos y poder desiguales. Se evidencia, por ejemplo, el contexto socioeconómico político a través de la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, del mercado laboral, por ejemplo, del acceso a la vivienda, del acceso a la tierra. Políticas públicas como por ejemplo la educación, políticas públicas que tengan que ver con la salud y la protección social, y la cultura y valor social cómo influyen sobre la posición socioeconómica de una persona. Esta posición socioeconómica se va a evidenciar a través de la clase social, y la clase social también está muy relacionada con el sexo, ¿cierto? Sabemos que generalmente las personas que tienen una mejor posición socioeconómica y una mejor, por ende, clase social, son los hombres blancos, por ejemplo. Por eso es que es tan importante también el tema de la etnia y el racismo. A su vez, la clase social va a determinar la posibilidad de educarse de la persona, y esta capacidad de educación, ¿cierto?, de acceso a calidad de educación, va a determinar la ocupación que va a tener esta persona a lo largo de su vida y también el nivel de ingresos. Todo lo que es la posición socioeconómica va a determinar la circunstancia material en que viven las personas, las condiciones de vida, de trabajo, de disponibilidad de alimento, entre otras. También estas circunstancias van a modelar de alguna manera las conductas y factores biológicos, y también se van a
desarrollar, ¿cierto? Van a tener una interrelación con los factores psicológicos, ¿cierto? Protectores, pero también de riesgo de las personas. Acá es importante también entender que las determinantes estructurales y los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Los determinantes intermedios, se relacionan a través de una cohesión social y capital social. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente las personas, cuanto mejor posición socioeconómica tengan, van a tener también, ¿cierto?, un respaldo de cohesión social más importante. Los determinantes intermedios de la salud finalmente van a repercutir en la equidad en salud y en el bienestar. Y una parte importante de los determinantes intermedios de la salud es el sistema sanitario. Analizaremos a continuación de manera un poco más detallada cuáles son las determinantes estructurales. En cuanto al contexto socioeconómico y político, es importante definir que la gobernanza integra los procesos económicos, políticos y administrativos por los cuales se ejerce la autoridad, incluyendo la posibilidad de participación social y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de políticas macroeconómicas y cómo influyen sobre la vida de las personas, son todas las políticas que incluyen las políticas fiscales monetarias, como el balance de pago y comercio, así también como las estructuras subyacentes del mercado laboral. Por ejemplo, aquí también podríamos identificar cómo los países recaudan los impuestos y estos impuestos a la vez determinan, ¿cierto?, la posibilidad de acceso a diferentes bienes sociales como educación y salud. En cuanto a las políticas sociales y públicas, tienen un impacto en los aspectos laborales, de bienestar social, de distribución de tierra y viviendas, de educación, de atención médica y de agua y saneamiento. Finalmente, los valores culturales y sociales son las creencias compartidas, entendimientos comunes y expectativas sociales que existen entre los diferentes miembros de una comunidad y que de alguna u otra manera permiten una cierta cohesión social. Los grupos se estratifican según los niveles de ingreso, la educación, el estado profesional, el sexo, la raza o grupo étnico y otros factores, como ya vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Esta columna del diagrama identifica los mecanismos subyacentes de la estratificación social y de la creación de las inequidades en salud. Estos mecanismos de estratificación socioeconómica pueden describirse como determinantes sociales de las inequidades de salud y configuran no solo los resultados, sino también las oportunidades de salud de los grupos sociales. Es importante también decir que, de acuerdo con su respectiva posición social, las personas experimentan una exposición y vulnerabilidad diferencial ante los factores que ponen en riesgo la salud. El modelo muestra que la posición socioeconómica de una persona influye en su salud, ¿cierto? Ya dijimos que una persona con mejor, por ejemplo, sueldo, tiene posibilidad de poder comprar, ¿cierto?, una mejor calidad de alimentación, lo que de alguna u otra manera puede, ¿cierto?, influenciar sobre el nivel de salud que experimente esta persona. El modelo muestra que la posición socioeconómica influye en su salud, pero ese efecto no es directo. La posición socioeconómica tiene una influencia sobre la salud a través de determinantes más específicos o determinantes intermedios o intermediarios. Determinantes intermedios. Los determinantes intermedios o determinantes sociales de salud son conocidos tradicionalmente como las circunstancias materiales de vida y de trabajo, las circunstancias psicosociales, las conductas, estilos de vida y factores biológicos, el sistema de salud por sí mismo como determinante social y la cohesión social o capital social. Son condiciones materiales de vida como la situación laboral y de vivienda, las circunstancias psicosociales y también los factores conductuales como la exposición a factores de riesgos específicos. Dentro de los determinantes intermedios podemos identificar, por ejemplo, las circunstancias socioambientales o psicosociales que incluyen estresores psicosociales, condiciones de vida estresantes y ausencia de apoyo social e influyen en la exposición a riesgos potenciales para la salud.
En cuanto a los factores biológicos y del comportamiento, incluyen hábitos y conductas relacionadas con la forma en que la gente vive, tales como la ingesta de alcohol, el tabaquismo, el estilo de vida sedentario y la dieta. En cuanto a las circunstancias materiales, son las condiciones de vida, ¿cierto? Son las condiciones del ambiente físico que rodean la vida cotidiana de las personas, tales como la vivienda, el saneamiento y transporte, entre otros. También es importante aquí resaltar el sistema sanitario, que puede incidir directamente en las diferencias en exposición y vulnerabilidad, mejorando la equidad en el acceso a los servicios de salud de calidad. El modelo supone que los miembros de los grupos socioeconómicos inferiores viven en circunstancias materiales menos favorables que los más altos y que las personas más cercanas al extremo inferior de la escala social adoptan con mayor frecuencia comportamientos perjudiciales para la salud y con menor frecuencia comportamientos que promueven la salud en comparación con los más privilegiados. Sin embargo, esto no es una opción individual, sino que está modelado por su inserción en la jerarquía social. El sistema de salud, entonces, es en sí mismo un factor determinante intermediario. ¿Cómo actúan estos determinantes sociales de la salud intermediarios sobre la salud de las personas? Actúan a través de las diferencias de exposición en magnitud, frecuencia y modalidad que afectan la salud. Esta es crítica en determinados periodos como la infancia y se acumula. Por ejemplo, el acceso a la lactancia materna es un factor protector en los niños. El no acceso a este tipo de alimentación puede llevar a posteriores enfermedades en la vida adulta. También se evidencia a través de las diferencias en la vulnerabilidad en términos de condiciones de salud y acceso a recursos, servicios básicos. La vulnerabilidad social que se presenta en etapas críticas del ciclo vital y que también se acumula. Y también se puede apreciar a través de las diferencias en las consecuencias de las mismas exposiciones y vulnerabilidad en el ámbito social, económico y sobre la salud misma entre los distintos grupos sociales. Las personas que tienen más recursos, aunque se expongan a condiciones similares a las personas con menos recursos, como tienen acceso a mejor calidad de servicios, pueden limitar o revertir el daño a su salud. En un estudio realizado para el Plan Noruego de Acción para Reducir las Desigualdades en Salud en el año 2001, se analizó la prevalencia de exposición a factores psicosociales según estatus social bajo o alto. Se le preguntó a las personas por varios tipos de episodios que podían haber tenido durante su vida adulta. Por ejemplo, se preguntó por varios episodios de desempleo de 3 o más meses. En el caso de las personas con un estatus socioeconómico bajo, el 11% de estas personas habían tenido varios de estos episodios. En cambio, en las personas que tenían un estatus social alto, solamente un 1% de esas personas habían tenido este evento. En cuanto a las personas que perdieron sus trabajos involuntariamente varias veces, un 7% de las personas que tenían estatus bajos habían padecido esta situación, versus un 2% de las personas con un estatus social alto. Recibieron beneficios del seguro social un 11% de las personas con un estatus bajo. En cambio, en la parte del estatus alto, solamente un 2% habían requerido de esta seguridad social. En cuanto a la prevalencia de haber sufrido graves accidentes, un 21% de las personas con estatus bajos había sufrido graves accidentes asociados al trabajo. En relación a las personas con un estatus alto, solamente un 6% había tenido estos incidentes. En cuanto a quedarse sin empleo a los 55 años, un 29% de las personas con un estatus bajo había tenido esta situación, versus el 7% que se ubicaba en el estatus alto. No se han casado, no han tenido pareja a los 55 años, un 26% de personas con estatus bajos no había logrado conformar
una situación de familia, entre comillas, estable, versus un 14% de las personas con un estatus alto. En cuanto a si tenían bajos ingresos a la edad de 53 años, un 20% de las personas con estatus bajos tenían ingresos bajos a esta edad, versus un 2% de las personas con un estatus alto. El rol del sistema de salud sobre los determinantes sociales de salud. El sistema de salud puede abordar directamente las diferencias de exposición y vulnerabilidad, no solo al mejorar el acceso equitativo a la atención integral de salud, sino también al promover la acción intersectorial. Ejemplos: administración de suplementación de alimentos en APS, educaciones que vendrían a mejorar esta situación. También se realiza la mediación en las consecuencias diferenciales de la enfermedad en la vida de las personas a través de procurar que los problemas de salud no conduzcan a un deterioro mayor de la posición social y de facilitar la rehabilitación y reintegración social de estas. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar estas acciones en el espíritu que tiene el programa de salud cardiovascular o, por ejemplo, el programa de rehabilitación basada en la comunidad. De acuerdo a su estructura, regula el financiamiento en salud para evitar que las personas se empobrezcan por los costos de atención médica, también como un rol fundamental de los sistemas de salud. Entonces, ¿dónde y cómo se debería abordar de forma global el problema? ¿Cómo hacerlo desde el sistema sanitario y desde fuera del sistema sanitario? A través de los puntos de entrada para políticas en torno a los determinantes sociales de salud. Políticas de puntos de entrada para corregir los determinantes sociales de salud. Las políticas para disminuir las desigualdades deben basarse en el modelo conceptual que las produce. De acuerdo con el modelo presentado anteriormente, las políticas pueden tener distintos puntos de entrada. Salud en todas las políticas es un enfoque para disminuir estas desigualdades que vimos anteriormente. Salud en todas las políticas es un enfoque de las políticas públicas en todos los sectores que sistemáticamente tengan en cuenta las implicaciones de las decisiones sobre la salud, busque sinergias y evite efectos nocivos a la salud para mejorar la salud de las poblaciones y la equidad. Su finalidad es que las decisiones sobre políticas en todos los sectores tengan efectos neutrales o beneficiosos en las determinantes sociales de la salud. Revisemos algunas de estas políticas en nuestro país. Por ejemplo, tenemos las políticas medioambientales, la Ley 20.920, el Decreto Supremo número 2 del año 2010, en la que establece que Chile acordó reducir un 30% de sus emisiones hacia 2030 con un fuerte impulso a las energías limpias, en especial las provenientes de fuentes renovables. Se acuerda incentivar el uso de estas tecnologías especialmente en sectores productivos y contaminantes como son el sector minero y agropecuario. También tenemos dentro de las políticas medioambientales la Ley Marco de Eficiencia Energética, junto a ella la implementación del Plan de Acción ante el Cambio Climático 2017-2022. En cuanto a las políticas de alimentación, tenemos la Política Nacional de Alimentación y Nutrición del año 2017, con un enfoque en promover el derecho a la alimentación adecuada, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios y fortalecer la atención nutricional, vigilar la alimentación y nutrición y evaluar políticas públicas, entre otros. Otra de las políticas relevantes que tienen relación con mejorar las determinantes sociales de salud es la Ley de Estados de Alimentos, es la Ley 20.060. Otra política pública que busca mejorar, la salud de las personas son las políticas de trabajo. Tenemos la ley número 16.744 de 1968 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Tenemos la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lineamientos establecidos en el Convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo, ratificado en el año 2011, que es un marco normativo de fiscalización, entre otros, respecto a la Ley 16.744. En cuanto a la educación, con enfoque preventivo en salud, tenemos el programa de alimentación escolar, el programa de salud del estudiante, el programa de residencias estudiantiles, programas de habilidades para la vida, programas de apoyo a la retención escolar, que cuenta con atención psicológica para niños, y el proyecto de ley con modificaciones que amplían la cobertura en la entrega de educación sexual a partir de quinto año básico. En cuanto a la salud en las políticas de deporte, por ejemplo, tenemos la Política Nacional de Actividad Física y Deporte del año 2016 al año 2025, con un enfoque en actividad física y deporte de formación en la educación parvularia, escolar y enfocado también en discapacitados, actividad física y deporte de participación social y deporte de rendimiento. En cuanto a la salud en las políticas de vivienda y urbanismo, en Chile este problema es especialmente complejo. La Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014, tenemos también el Programa de Regeneración Urbana Integral para conjuntos de vivienda social, proyectos de ciudad, construcción de grandes parques en todo el territorio nacional que buscan de alguna manera aminorar el impacto, por ejemplo, de la rápida urbanización de algunas ciudades que no han tenido una planificación urbana correcta, y también disminuir el hacinamiento de las personas. En cuanto a la salud en las políticas de transporte, tenemos la Política Nacional de Transporte del año 2013, que busca como prioridad el desarrollo social a través del aseguramiento de la movilidad, el acceso al transporte público, la eficiencia del transporte urbano y estándares de calidad. Conclusiones de la clase 1 y 2 de determinantes sociales de salud. Revisamos la importancia de los determinantes sociales en las maneras que las personas pueden autodeterminar y desarrollar sus vidas, pero también pudimos evidenciar que son las condiciones socioeconómicas y políticas de un país las que permiten u obstaculizan un desarrollo armónico de todos los individuos de una comunidad y sociedad. Revisamos también la relevancia de las políticas macro, por ejemplo, de recaudación fiscal, de acceso a salud, educación, protección social, como una forma de equiparar las condiciones de vida de las personas y combatir las inequidades. Finalmente, revisamos las políticas con un enfoque en salud, las que pueden ser herramientas para operacionalizar el combate a las inequidades en salud, con especial enfoque en vivienda, transporte, alimentación, medio ambiente, entre otros. Referencias de esta clase: